un pacto clave de cara al balotaje. La candidata correísta Luisa González firmó un acuerdo con dirigentes del movimiento indígena Pachakutik, un respaldo necesario si quiere imponerse en las urnas el próximo 13 de abril, y que no estuvo exento de su puesta en escena. El acuerdo que acabamos de firmar es un acuerdo por la dignidad de los 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Tras 17 años de diferencias y disputas, sobre todo por la cooptación de sectores conservadores y de la derecha de algunos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, a pocos días del balotaje, el Movimiento Plurinacional Pachakutik y la Revolución Ciudadana firmaron un acuerdo de 25 puntos para respaldar la candidatura presidencial de Luisa González y para la gobernabilidad del país en los próximos 4 años. En representación de Pachakutik, su presidente nacional, Guillermo Churuchumbi, dijo que esta es una unidad de las izquierdas en contra de la privatización de los servicios básicos y de la seguridad social. En esa misma línea, el líder indígena y presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, explicó que la decisión de los movimientos sociales fue tomada con las bases el 7 y el 13 de marzo. Eso sí, enfatizó que no es un cheque en blanco para el próximo gobierno porque la movilización social será un contrapeso para cualquier intento de fallarle al pueblo ecuatoriano. Luisa González, ataviada con un poncho rojo, símbolo de los pueblos rebeldes de la Sierra Ecuatoriana, calificó este encuentro como histórico. De entrada se identificó con los pueblos ancestrales del país. Ella pertenece, de hecho, al pueblo motubio de la zona costera del país andino. Dijo que como parte de los motubios sintió y vivió las necesidades en carne propia. Pertenezco a los pueblos y no me avergüenza decir de dónde vengo, señaló. Y de inmediato acotó: esta unidad es un acto de amor por los 18 millones de ecuatorianos. Es un acto de entrega y una demostración de madurez política que tenemos los líderes que buscamos la transformación de la patria. Bueno, esto escribe hoy en Diario Red nuestro corresponsal en Quito, Orlando Pérez. Hoy en La Base hablamos de Ecuador a pocos días de unas elecciones en las que todo apunta a que el correísmo vuelve. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos de Ecuador. Hay elecciones muy pronto, una segunda vuelta en la que, como decíamos, todo apunta a que el correísmo, a que Luisa González podría ganar las elecciones y este país podría unirse al resto de países de América Latina gobernados por la izquierda. No va a ser fácil, pero aquí en Canal Red se lo vamos a contar. Ina Fino Génova, ¿qué nos traes? Todo indica que Luisa González va a ganar. Vamos a hablar sobre este histórico acuerdo entre Pachakutik y el correísmo y también hablaremos, un acuerdo para la vida lo han llamado, es llamativo, ¿no? Mientras Noboa militariza el país y prepara bases militares para el despliegue de soldados norteamericanos. Hablaremos también de algunos escándalos que salpican a su familia y de algunas mentirijillas que ha dicho al pueblo ecuatoriano durante el debate. Manu Levín, imagino que la prensa de derechas en Ecuador, que es tremenda, tiene que estar fina, ¿no? Es tremenda. Frente a la alianza de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena, yo os voy a hablar de la alianza que tiene Daniel Noboa con los grandes poderes mediáticos corporativos del Ecuador. Enseguida lo veremos. Hoy contamos con Orlando Pérez, nuestro corresponsal en Ecuador. Arrancamos, Rocío. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Menos de 2 semanas quedan para la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador. El 13 de abril se celebrará un balotaje crucial para el futuro del país. La candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, se enfrenta al actual presidente Daniel Noboa, hijo de una de las familias más ricas y poderosas de la región, nada menos. Antes de la primera vuelta en febrero, las encuestas oficiales daban como resultado una victoria del actual presidente sin necesidad de pasar por un balotaje. Y para la sorpresa de nadie, se equivocaron. Los candidatos terminaron en empate técnico. ¿Qué dicen las encuestas ahora, Ina? Ahora la mayoría de las encuestadoras dan como ganadora a Luisa González. Nuestro compañero, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, se atrevía ayer a hacer un pronóstico sin bola de cristal, eso sí, pero
pero con algunos datos en la mano. Luisa González ganará las elecciones, decía. Primero porque Noboa ya no puede presentarse como outsider ni echar la culpa de todo lo que no funciona en el país a una administración que lleva 8 años alejada del poder. Por poder puede, claro, pero está por ver si le funciona, teniendo en cuenta que en su algo más de un año de presidencia no mejoró nada y empeoró casi todo. Segundo, porque Luisa González logró avanzar mucho desde la primera vuelta. Reunió todo el voto del correísmo y hace unos días, como contabas, logró finalmente el apoyo de los indígenas. Esto en sí es un acontecimiento histórico. Recordemos que el líder indígena y referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, se presentó como candidato presidencial en primera vuelta, quedando como tercera fuerza electoral con un 5,25% de los votos. En aquel momento ya comentamos aquí en la base que la posición del movimiento indígena estaba llamada a ser crucial a la hora de inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato en la segunda vuelta electoral. Estaba llamada a ser crucial, así como lo estuvo en las elecciones anteriores, en las presidenciales de 2021, por ejemplo, que enfrentaron al banquero Guillermo Lasso contra el candidato de Revolución Ciudadana Andrés Arauz. En aquel entonces, la Confederación Indígena llamó a sus integrantes a emitir el denominado voto nulo ideológico. Decidieron masivamente no apoyar a ningún candidato en segunda vuelta. En la práctica, esto fue un regalo para el neoliberal conservador Guillermo Lasso, que finalmente ganó con algo más del 52% de los votos. Está claro que el país está en un momento histórico en el que un desacierto como el voto nulo ideológico de 2021 puede costar muy caro. No hay excusa para equivocarse ahora mismo, decía Alfredo Serrano, algo en lo que evidentemente coincidieron los líderes de la CONAIE, porque este pasado domingo el movimiento Pachakutik firmó un acuerdo con la Revolución Ciudadana para darle oficialmente su respaldo a Luisa González. Mientras Daniel Gilchrist Noboa sacaba su última carta, esta que veis en la pantalla, una fotito con Donald Trump, que el hecho de que Trump le deje acercarse es presentado como todo un logro histórico de su gestión. Luisa González visitó la provincia ecuatoriana de Chimborazo, donde selló su alianza con los dirigentes de las comunidades indígenas y amazónicas. El documento que firmaron lo llamaron, como decíamos, el Acuerdo para la Vida. Según reconocía el coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, se trata de una nueva mayoría para no darle ni un solo voto a la derecha. Estamos en contra de las privatizaciones, queremos salud, dignidad, empleo, buen trato para las mujeres y los niños, dijo. Decía que la alianza entre el correísmo y el movimiento indígena es un hito político electoral porque no había ocurrido en los últimos años. Las dos formaciones tienen bastantes diferencias y el hecho de que esta vez las dejaran de lado para ir juntos habla de la gravedad de la situación que atraviesa Ecuador. ¿Alcanzará el apoyo de Pachakutik para lograr la victoria de Luisa González este 13 de abril? Bueno, el electorado de Leónidas Iza en la primera vuelta se estimó en más de 500,000 personas. Sería lógico suponer que la mayor parte de esos votos irían a la Revolución Ciudadana. Mientras Noboa aglutina el voto conservador. Y encadena toda una serie de fracasos de gestión que intenta presentar como logros, no sin recurrir al dinero público. La seguridad está peor en Ecuador de Noboa, pese a la consulta, la militarización, los estados de emergencia y los intentos de imitar el modelo Bukele. Está, de hecho, tan mal que Noboa decidió que no hay nada mejor que invitar a la empresa de mercenarios estadounidense Blackwater para garantizar la seguridad del país, todo un reconocimiento de la inutilidad de su gestión del Estado, que en los países democráticos más avanzados y también en los menos es el encargado de velar por la seguridad y por el cumplimiento de la ley. A mediados de marzo, el presidente ecuatoriano anunció una alianza con Eric Prince para luchar contra el crimen organizado. Depositar la seguridad del país en un grupo de mercenarios extranjeros, que controlen ellos los mares y el territorio, ¿qué podría salir mal? Apuntaba Andrés Arauz respecto a esta alianza que en realidad se sella para poner a Ecuador a disposición del plan de deportaciones de Donald Trump. Eric Prince había sugerido que parte de ese trabajo, el de echar a millones de personas del país como si fueran criminales, lo podrían hacer empresas privadas como la suya, Blackwater. Y Noboa aparentemente decidió
decidió que no hay mejor forma de congraciarse con Trump que la de convertir al Ecuador en otra cárcel para los migrantes expulsados de Estados Unidos. Igual que lo hizo Nayib Bukele con su mega cárcel en El Salvador, toda una externalización de la violación de los derechos humanos por parte de Trump. Además de eso, CNN informaba hace 4 días, citando a sus propias fuentes, que Ecuador está construyendo una nueva base naval en la ciudad costera de Manta y se espera que esas instalaciones sean ocupadas por soldados estadounidenses. Ese es el plan de seguridad, un país convertido en una cárcel y a disposición de soldados y mercenarios extranjeros. La crisis energética tampoco está resuelta, ni la económica. Más de 5 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de $3 al día en una población de 18 millones de personas. En los meses del gobierno de Noboa, además de índices récord de asesinatos, enero fue oficialmente el mes más mortífero de la historia del país, se registró el nivel más alto de empleo informal en casi 2 décadas. El 23 de marzo se celebró el debate presidencial obligatorio para los candidatos y parecería que Daniel Noboa no gobernó en estos 15 meses. Déjame adivinar, el récord de homicidios, los índices de la pobreza disparados y horas sin electricidad a lo largo de meses por todo el país es culpa de Rafael Correa. Sí, de Rafael Correa y de Revolución Ciudadana, el partido del que Luisa González forma parte. Total, que Noboa no asume ninguna responsabilidad de lo que pasa a su alrededor. Por no asumir nada, no asume ni los negocios de su propia familia, ni sus propios negocios a los que les llueven graves acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Ah, bueno, lo que faltaba para completar el cuadro. ¿Acaso la bananera familiar trafica con cocaína? Hace unas semanas, el periodista de investigación Andrés Durán acusó a la familia del presidente ecuatoriano, propietaria de la empresa bananera Noboa Trading, de enviar cargamentos de cocaína a Europa camuflados en las cajas de bananos. Lo hizo con documentos policiales que registran las fechas, los montos y el lugar en el que se decomisaron decenas de kilos de drogas escondidas entre plátanos. 600 kilos de cocaína decomisada en Turquía, 150 kilos en el puerto de Guayaquil en 2020, 260 kilos en el mismo puerto en 2022, entre otros episodios. La familia Noboa controla todo el circuito del negocio de la exportación de banano, desde la siembra y la cosecha hasta el transporte y la gestión de puertos privados. Los Noboa son dueños de los lugares donde la fruta se cultiva, son propietarios de los contenedores, son propietarios de la empresa encargada de hacer cartones para la exportación e incluso son dueños de las embarcaciones que llevan el plátano a donde sea. Vamos, que si controlan todo, sería cuanto menos lógico pensar que también controlan los fardos de cocaína que se han ido escondiendo entre frutas desde hace 5 años. Durante el debate presidencial, Luisa González le preguntó qué pasa con estas acusaciones y bueno, no sabe nada de esta droga, ni si me apuran de esta familia Noboa de la que usted me habla. Vean. Mi pregunta es clara. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, 1 minuto para argumentar su respuesta. No soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia. No es el dueño, dice, pero hoy un medio brasileño demostró con papeles que sí es el dueño del 51% de las acciones de Noboa Trading. Así que acabamos de ver una mentira emitida así frente a millones de ecuatorianos. Cabe destacar que el periodista que destapó ese escándalo se tuvo que ir de Ecuador por amenazas de muerte, que claramente tienen que ver con su ejercicio profesional. Y no es la primera vez que un comunicador se ve obligado a huir del país por molestar a Daniel Gilchrist. La periodista Alondra Santiago fue expulsada del país en julio pasado después de publicar una canción crítica con el presidente. Y si te deportan por una canción, ¿qué no te harán si destapas los vínculos del poder con el narco?
Es decir, Ecuador no solo se convirtió durante estos últimos años en el país más inseguro de América Latina, con tasas de homicidios equivalentes a las de una zona de guerra, no solo atraviesa una crisis económica, social y energética profunda, no solo es una narcoautopista a disposición de tropas de Estados Unidos, también está en vías de convertirse en lo que comúnmente se conoce como una narcodictadura. La deriva del país en los últimos 7 años es inédita. La oportunidad de revertirlo este 13 de abril es histórica. Ojalá no se desaproveche. Gracias, Ina. Ya puedes leer Diario Red América Latina en diariored.com, un nuevo diario internacional en español con una línea honesta, comprometida y de izquierdas, con toda la información y los mejores análisis. Léenos en diariored.com y hazte socio para seguir apoyándonos. Los medios corporativos trabajan para el poder económico. Nosotros trabajamos para ti. Manu Levín, todo tuyo. Vamos, José. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Luisa González se alía con el movimiento indígena para ganar la presidencia del Ecuador dentro de 2 semanas. Ya se irá viendo cuán sólida es y cómo evoluciona esa alianza, que no solo hay que medir en términos cuantitativos por el número de votos que pueda sumar en el balotaje, sino cualitativos, porque es un hecho político e histórico profundo. Donde sí hay una alianza a prueba de bombas, lo sabemos bien, es entre el candidato presidente Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador, y las empresas mediáticas propiedad de los grandes poderes económicos ecuatorianos, que ya pisan el acelerador en esta recta final de su campaña indisimulada a favor de Noboa y en contra de González. Vamos a comprobar que esto es efectivamente así, analizando la cobertura de 2 hechos que están siendo muy comentados en las últimas horas en Ecuador y que ya estábamos comentando aquí también. La visita oficial fake del presidente candidato Noboa a Donald Trump en Estados Unidos y el pacto suscrito entre la Revolución Ciudadana y Pachakutik. Pues vamos a empezar con lo primero, el viaje oficial no oficial de Noboa a la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, que está generando un escándalo notable en Ecuador, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno de Noboa y sus brazos mediáticos anunciaron a bombo y platillo y pagaron con cientos de miles de dólares de dinero público una supuesta visita del presidente ecuatoriano a su homólogo estadounidense que calificaron falsamente de visita oficial. Vistazo, Daniel Noboa se reunirá con Donald Trump. Esto se sabe sobre el viaje a Estados Unidos este viernes 28 de marzo. El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó este viernes 28 de marzo que se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para dialogar sobre temas de cooperación. La visita oficial ocurre a vísperas de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025, donde se enfrentará con la correísta Luisa González. Forbes Ecuador. Noboa y Trump se reunieron en Mar-a-Lago. El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Acin, cumple una agenda oficial en las ciudades de Miami y Fort Lauderdale, Estados Unidos, los días 28 y 29 de marzo de 2025. Durante su visita mantuvo una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. El comercio. Durante su visita oficial a Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador ha sido excluido de la lista de países prioritarios para deportaciones de los migrantes. El anuncio lo hizo este sábado 29 de marzo de 2025 en un acto con la comunidad migrante ecuatoriana en Miami, Florida, antes de su encuentro con su par estadounidense, Donald Trump. Todo mentira. El viaje de Noboa, aunque se pagó con dinero público, no fue un viaje oficial, sino una escapadita privada de Noboa a Estados Unidos para conseguir como fuera una foto con Trump, lo cual es especialmente grave cuando se da en un contexto electoral porque indica que el presidente Daniel Noboa utiliza recursos públicos para la campaña del candidato Daniel Noboa. Por si no tuvieran suficientes problemas ya los ecuatorianos, ahora también tienen que pagar de su bolsillo un viaje a todo lujo de Daniel Noboa para básicamente mendigar una fotito con Donald Trump. La foto más cara de la historia. Tanto el gobierno como todos los medios de comunicación que hablaron de visita oficial sencillamente mintieron a los ecuatorianos para defender un viaje que, si lo hubiera hecho Luisa González con dinero público, habrían calificado sin ninguna duda como un acto de corrupción. Visita oficial no, mentira oficial sí. Esto enseguida se volvió evidente y lo terminó de reconocer en los micrófonos de W Radio Ecuador, nada menos que la propia madre de Daniel Noboa, Anabela Acin, que resulta que también es asambleísta nacional por el partido del presidente. El presidente Trump. Acuérdense que los Estados Unidos son nuestros primeros socios comerciales. Además, y
Hay muchos intereses también de los Estados Unidos en el Ecuador. Exportamos a los Estados Unidos muchas cosas. Le importa a los Estados Unidos la situación política del Ecuador. Y esta oportunidad fue una gran oportunidad, aunque no fue una visita oficial, pero no importa que haya sido una visita oficial. Fue una visita para decirle lo que necesitamos, que estamos aquí, que tenemos esta problemática de seguridad tan grande, que necesitamos apoyo. Vale, sí, no fue una visita oficial, dice la madre de Noboa, dejando como mentiroso al gobierno y a todo el periodismo corporativo del Ecuador. Pero no importa que no fuera una visita oficial, fue una gran oportunidad. Sí, en concreto para que Daniel Noboa pudiera visitar su ciudad natal, Miami, esa a la que viaja más que a la mayoría de lugares del Ecuador, con dinero de los ecuatorianos, como si la familia Noboa no tuviera ya suficiente plata y de origen dudoso, visto lo visto. Bueno, pero pese al problema evidente que supone el uso de recursos públicos para un viaje privado y con carácter de campaña electoral, que, insistimos, si se tratara de otra figura lo sacarían hasta en la información meteorológica de aquí a 2050, y pese a lo ridículo y hasta un poco humillante de pagar cientos de miles de dólares para aparecer en una foto al lado de Trump, resulta que los mismos medios que mintieron sobre este viaje, en lugar de disculparse o de al menos callarse, hoy lo siguen defendiendo con todo lo que tienen a mano. Teleamazonas, reunión entre Noboa y Trump, deja impresiones positivas. Dale al play, Rocío. Que las relaciones hoy por hoy con Estados Unidos son cruciales es la afirmación que realiza el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que en medio de tanta incertidumbre es importante contar con certezas, como esta cercanía que se mantiene actualmente con uno de los mayores socios comerciales del Ecuador. Me trae sin cuidado dónde lo reciben o cómo lo reciben al presidente. A mí lo que me importa es qué tan fácil es para el gobierno del Ecuador tener conversaciones con el presidente Trump cuando van a tomar decisiones que puedan afectar a nuestro país. Reforzando esta visión, pero desde el lado de la comunicación, Patricia Estupiñán, editorialista de la revista Vistazo, señala que es importante ahora entender las nuevas formas de hacer diplomacia. Lo importante en diplomacia, antes que los 15 minutos de la foto que en el pasado tuvieron muchos mandatarios ecuatorianos, lo importante es que si hubo un encuentro, aunque sea informal, hubo la posibilidad de tratar fuera de las cámaras, fuera de las exigencias diplomáticas, las necesidades del país, y al parecer eso sí hubo. Y de ahí las conclusiones del impacto de este encuentro, pues aquí ambos consultados manejan posturas no tan lejanas, sobre todo si se trata de analizar lo que se comunicó o no. No todo lo que se conversa entre mandatarios puede ser comunicado oficial y formalmente, primero. Segundo, el canal oficial para informar de ese viaje es la Cancillería del Ecuador. Lo interesante, me parece, era enviar la visión, el mensaje. ¿Qué tal que sale en CNN un artículo donde dice que existe ya los planes para una base? Eso, según Anderson Cooper, fue filtrado por alguien de la Casa Blanca. Finalmente, Estupiñán, en medio de un contexto electoral, también establece diferencias entre ambos candidatos, que en estos momentos, a pocas semanas de las votaciones, buscan aliados estratégicos que le sumen votos. ¿Qué prefiere uno? ¿Una alianza diplomática, un acceso con el país donde está el mayor número de nuestros migrantes, donde tenemos mayores intereses, o la alianza con Maduro, que hoy es el apestado del gobierno al que nos interesa a nosotros? Astrix Ingrid, Teleamazonas. Encuentro entre Trump y Noboa dejó un impacto positivo en temas de seguridad y migración, sentencia el noticiero de Teleamazonas en su rótulo en pantalla. Me trae sin cuidado dónde lo reciben o cómo lo reciben al presidente. Lo importante es que Trump le hace caso a Noboa, si hasta lo sacan en la CNN, dice un ex vicepresidenta y una analista. El gusto por ser colonia que tienen algunos es para echarse a llorar. En fin, por lo demás, en Teleama Noboa defienden que no se comunique nada sobre la visita oficial fake, califican el carácter corrupto del viaje pagado por los ecuatorianos como nuevas formas de hacer diplomacia. Y si cuela, cuela, y si no, Venezuela. ¿Qué prefieren, una alianza con Trump o con Maduro?
En fin, justo cuando se firma una alianza con el movimiento indígena, en la televisión en Ecuador te hablan de una alianza con Maduro. Si cuela, cuela, y si no, Venezuela, lo mismo de siempre en todas partes. Y frente a la alianza imaginaria con Maduro, veamos qué dicen estas empresas mediáticas de la alianza real de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena. Ecuavisa: la ausencia de Leonidas Iza y las exigencias del movimiento indígena marcan un pacto electoral lleno de tensiones. La intención era marcar un hito en la campaña y concretar un amplio acuerdo de izquierdas que permitiera enfrentar con mayor fuerza la segunda vuelta electoral. Sin embargo, dice Ecuavisa, la estrategia no salió como estaba pensada. La esperada imagen de unidad entre Pachakutik y el correísmo quedó incompleta por la ausencia de una figura clave, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, quien decidió no estar presente en el evento y solo se conectó de manera virtual. Humilla a la Revolución Ciudadana diciéndole que comete errores y horrores y estableciéndole una agenda imposible de cumplir. Y la Revolución Ciudadana se humilla afirmando esto, explica Lolo Echeverría, analista político. La estrategia no salió como estaba pensada, no como el viaje de Noboa, que salió de maravilla y dejó impresiones positivas. El pacto humilla a la Revolución Ciudadana, en fin. Si alguien se humilla aquí es Ecuavisa y el periodismo corporativo ecuatoriano con noticias como esta. La candidata, con cálculo o cándidamente, prosigue Ecuavisa, prefirió concentrarse en otros asuntos, en darle brillo a esa manzana envenenada, en encontrarle el lado amable. En este escenario, la alianza entre Pachakutik y el correísmo se perfila como un pacto frágil, marcado por diferencias ideológicas y estrategias políticas diferentes. La gran incógnita es si este acuerdo podrá sostenerse en el tiempo o si terminará siendo solo una jugada electoral sin verdadero compromiso a largo plazo. Pacto frágil, humillante, manzana envenenada, jugada electoral, tensiones, exigencias, no salió como esperaba. Vamos, que están contentísimas las corporaciones mediáticas pro Noboa con el pacto entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Se ve que dieron donde duele con este acuerdo. Bueno, esto era Ecuavisa, no una columna de opinión, ojo, una pieza supuestamente informativa con la firma de redacción. Se ve que poner ahí el nombre de quien escribió esto sí que era humillante, ¿verdad? Y de nuevo, Teleamazonas, ayer mismo. ¿Cómo puede olvidarse el movimiento indígena de la persecución que sufrieron, el vejamen constante durante el correísmo? La gente no debe tener memoria corta. Eso pasó recién. Patricia Estupiñán, la escuchábamos antes, directora editorial de la revista Vistazo. La escuchamos. Este acuerdo que firma la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, con Pachakutik, con parte de este movimiento, con 25 puntos que ella se compromete a cumplir en caso de llegar a la presidencia. ¿Quién gana con ese acuerdo en realidad? Gana Iza. Pero fue el gran ausente. Fue el gran ausente, pero puso su agenda, la impuso. Esa es una de las barbaridades y uno dice, ese acuerdo está pegado con saliva, digamos así. Porque, ¿qué tal la persona que negocia el acuerdo no está presente? Cualquier excusa no es válida en este caso. Pero también reveló que el movimiento indígena está bastante fracturado y esa fractura significa que los votos no son endosables a la candidata González y que este acuerdo es un acuerdo fallido y que además se ha hecho un compromiso que de llegar a la presidencia será un tiro. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos ahí que entran en duda. Algunos puntos inconsistentes y algunos puntos que le pasarán, porque si algo tiene Pachakutik o la CONAIE es la capacidad de movilización. Pero llegan a este acuerdo después de 18 años, más de 15 años, de haber estado más bien alejados del correísmo por el trato que recibieron durante ese gobierno. ¿Hubo perdón y olvido? ¿Cómo entender o cómo leer este cambio? Yo entiendo que más se trata de una ambición de Iza que de la institución o del movimiento en sí. Porque hoy se dice que hasta le iban a aplicar justicia indígena si iba a Loja. Entonces, se ven las posiciones que no están de acuerdo, porque ¿cómo pueden olvidarse la persecución que sufrieron, el vejamen constante durante el correísmo? La gente no debe tener memoria corta. Eso pasó recién. Y es imposible que por política uno se olvide de esas diferencias tan grandes, ¿no? Tan grandes. Entonces,
es una debilidad, me parece, la firma del acuerdo y que solo debilita la percepción de que ella tiene el movimiento indígena. Así que el acuerdo de Luisa González con el movimiento indígena debilita la percepción de que Luisa tiene al movimiento indígena. Una lógica aplastante, sin duda. Los votos no son endosables. Vaya. Se les ve un poquito, solo un poquito, nerviosos a los propagandistas de Noboa con este pacto. Se olvidaron de la persecución que sufrieron por parte del correísmo, dice también esta señora, que hay muchas cosas para analizar en la pasada relación, digamos, conflictiva entre la CONAIE y el correísmo, efectivamente, pero que quienes digan esto sean los mismos que antes de ayer llamaban a los indígenas poco menos que terroristas, les acusaban de quemar Quito, etcétera, pues, en fin, es un insulto a la inteligencia. Es como, no sé, Hitler diciendo a los judíos que cómo se olvidan de la persecución que sufrieron de parte de no sé quién. Bueno, se les ve nerviosos con el acuerdo a los poderes mediáticos ecuatorianos. No es para menos, porque puede marcar la diferencia dentro de 2 semanas y, pues ya veis, tratan de instalar la idea súper lógica y razonable, mucha suerte con ello, de que el acuerdo de Luisa González con el movimiento indígena debilita la percepción de que Luisa tiene al movimiento indígena. Y, bueno, hay un mensaje más que también forma parte de la campaña mediática contra Luisa González y que, como lo de Venezuela, lo utiliza también la derecha mediática sistemáticamente en otros lugares como México, que es lo siguiente, es la idea de que González es una marioneta en manos de un señor que es el que realmente gobernará si triunfa la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Escuchamos de nuevo a Patricia Estupiñán. Pero la vemos a la candidata de la Revolución Ciudadana ahora visitando la sierra, se reunió con los empresarios, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Quito, ayer con industriales, gremios de la producción también de Cuenca, por ejemplo, y en su discurso diciendo que quiere más bien un país unido. Sí, pero es difícil creer en un país unido con quién está detrás de ella. ¿Con quién va a ser su asesora? Aunque ella diga que no, que ella es la candidata. Ella dice que ella será la presidenta, no Rafael Correa. No. Eso es muy difícil. Veamos un caso similar, el de Honduras, donde la presidenta es la esposa de Manuel Zelaya. Y si uno sigue las políticas de Honduras, uno encuentra la influencia nefasta, inclusive involucrada con el narcotráfico de familiares de la presidenta actual. El presidente será Rafael Correa, no ella, la misma basura machista que vierte cada día y que vertía cada día en campaña la derecha mediática mexicana contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que llamaron de forma repugnante la presirvienta. Lo mismo todo el rato en cualquier país en el que haya una presidenta o candidata mujer. Y ya hay que tener el rostro de hormigón armado para, con todo lo que se está sabiendo y que les estaba contando hace un momento sobre la familia Noboa, ir a la televisión ecuatoriana a hablar de vínculos de familiares de un presidente con el narcotráfico. Los medios corporativos del Ecuador sacando todo su arsenal para intentar salvar una campaña que se le pone muy difícil a Noboa. En fin, huele a miedo. Gracias, Manu. Es por esta razón que yo llevo cerca de 2 años haciendo esta investigación, en la que yo presenté varios documentos donde se puede comprobar que el eje o el circuito o el grupo empresarial de la familia Noboa tendría vínculos muy estrechos con el tráfico de cocaína. Como anunciábamos al inicio del programa, hoy contamos con Orlando Pérez, nuestro corresponsal en Ecuador. Orlando, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Hola, ¿qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte y aquí, pues, por supuesto, pendiente de lo que está pasando en el Ecuador a pocos días de las elecciones y también con otras noticias que van ocurriendo paralelamente también que son de interés mundial. Pues cuéntanos, queremos saber tu análisis, ya adelantabas bastante en el artículo que has publicado en Diario Red sobre este encuentro histórico entre Pachakutik y la Revolución Ciudadana que puede ser definitivo en la segunda vuelta de las elecciones. Cuéntanos. Mira, Pablo, este es un hecho importante de manera múltiple para entenderlo. Primero, a 17 años, 18 años quizás, tal vez ya, en la Revolución Ciudadana y Pachakutik no se juntaban, no hacían un acuerdo, no caminaban juntos. La última vez fue en la Constituyente de Montecristi, que fue muy significativo porque es lo que valoran los líderes históricos de Pachakutik, de la CONAIE, cuando se incorporaron 21 derechos demandados por los pueblos ancestrales a lo largo de las últimas 3 décadas. Y segundo, es muy importante porque se ha superado
muchas divergencias que no eran sustanciales a la hora de entender este país, a la hora de actuar sobre lo que está pasando en este país. Y tercero, me parece que la agenda, los 25 puntos que acordaron Pachacutic y la Revolución Ciudadana, están en los programas de gobierno de las dos organizaciones. Los han planteado de una manera mucho más explícita Leonidas Issa. Luisa González lo ha mantenido a lo largo de todos los actos de campaña, y también la organización política de la CONAIE lo ha señalado. Por supuesto, habrá matices ahí donde efectivamente habrá posibilidades de algún tipo de disputa, de tensión, pero a la larga me parece que además este es un acuerdo, una plataforma antineoliberal, antimafias, que me parece que es muy importante, tomando en cuenta incluso las últimas denuncias que ustedes, que otros medios de comunicación también lo han señalado en comentarios y en investigaciones periodísticas, particularmente la que hizo Andrés Durán. Este hecho al menos genera dos perspectivas inmediatas. La primera es una suma de votos que se manifiesta ya en las encuestas, en los sondeos de opinión de Luisa González, que estaría sumando los puntos que recaudó Leonidas Issa en la primera vuelta. Ese es un hecho súper importante. Y segundo es la reacción del gobierno por parte de Daniel Noboa, que activa un aparato estatal, no político, no partidista, sino un aparato estatal en todas las regiones donde le hacen falta votos. Y para eso ha utilizado los mecanismos prohibidos por la ley, que son el uso de recursos públicos. El mismo hecho de que no pida licencia para participar en estas elecciones ya es una violación flagrante al Código de la Democracia, Pablo. Orlando Pérez, gracias por haber atendido a la base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tema que no podría cantar Daniel Noboa: Ecuador es mi país. Hasta mañana.